Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Dejados de lado. Somos Javiera Vega, Carla Contreras y Joaquín Contreras y aquí estamos para una emocionante y informativa charla al respecto de el estigma en los trastornos mentales graves. Sí, bueno, hablando de los trastornos mentales graves, o sea, quiero empezar diciendo o recalcando que estos obviamente afectan tanto al individuo como a los alrededores y que esas consecuencias negativas son lo que lleva a lo que se considera estigma o estigmatización, debido a los prejuicios y la discriminación que se presenta por estos tipos de trastornos. Dentro de los trastornos, obviamente, o sea, perdón, dentro de los tipos de discriminación, se presenta los tipos de discriminación laboral, social y generalmente de todo tipo de relaciones, como aquellos de amistad o pareja. Además, es como bien importante dejar en claro que dentro de la investigación en América Latina no hay demasiada como investigación. Así que la idea general que se tiene sobre la gente con trastornos mentales es que estos son individuos peligrosos, violentos y que no son capaces de realizar actividades que son normales. Debido a esto y por estigmatización internalizada, generalmente se da lo que vendría siendo el miedo al diagnóstico y a la opinión externa, que son generalmente las razones por las que se da también lo que vendría siendo el evitar diagnosticarse. Bueno, y dentro de la definición clásica, obviamente, del estigma, tenemos también que es simplemente la reacción a los atributos de un individuo. Generalmente discrepancias entre lo que se considera socialmente correcto y lo que la gente espera de esa persona. O sea que puede provenir también como de los prejuicios y de Claro. los O pensamientos sea, errados al respecto de una persona o situación. sí, o sea, yo diría que por estigma nos estaríamos refiriendo un poco a estereotipos, prejuicios y discriminación como una especie eh, de junta o de combinación de los tres. Ya, pero mucha, aquí tenemos bien en claro que no es únicamente esa triada de combinación, sino que también hay otra, por así decirlo, un- una especie de diferenciaciones de tipos de estigma. ¿Cuáles podrían Claro. ser realmente estos tipos de estigma? Entre los tipos de estigma que existen está el estigma en una familia, que es como la condición en la que se transmite la devaluación social por estar asociada a una persona estigmatizada. El otro es el estigma institucional, que se vincula con las políticas públicas, tanto instituciones privadas, que tienen efectos negativos en la persona. El estigma público, que se podría decir que es como el estigma social, que se produce netamente por un que ya está inculcado antes de nacer y que la propia familia se lo va proporcionando y para que la persona después lo reproduzca de alguna manera. Y por último, el estigma en la persona que padece un trastorno mental grave, que la propia persona comienza a internalizar las actitudes negativas que ha recibido, lo que va a provocar la disminución de la calidad de vida, de la autoestima y la autoeficacia y el agravamiento de los síntomas. Pero este lo vamos a ver en el siguiente capítulo del podcast. Eh, es curioso el cómo se forman tantos tipos de estigma y a su vez a raíz de esto se han formado varios tipos de intervenciones al respecto. Algunas más Ujú. efectivas que otras, claramente, y otras más recomendables que otras. Claro. Y al menos dentro de las investigaciones que nosotros hemos realizado, pudimos encontrar de que hay tres tipos o puntos acerca de cómo intervenir en el estilo. La primera, la cual se consideraría que ojalá no se debería hacer porque es en base a las protestas. Protestar al respecto del cómo yo soy y el protestar de manera pública todo lo que se refiere el eliminar el estigma, como ya teníamos como por ejemplo el estigma social que se hacía ante las mujeres y se empezaron a realizar marchas feministas, por así decirlo, por poner un ejemplo, Ujú. pero a su vez este mismo puede llegar a ser muy peligroso. El segundo punto en el cual tiene efectividad, pero no tanta como a nosotros nos gustaría, que es la psicoeducación, ya que no solamente el hacer comprender cómo funciona un trastorno mental grave, sino que en general los trastornos mentales puede ser
útil, pero a su vez también depende demasiado de la cultura y de quién esté dispuesto a estudiarlos y quién esté dispuesto a cambiar su espectro mental a la hora de adherir estos conocimientos, los cuales al final Claro. termina causando de que sí, es efectivo, es ético y es funcional, pero no es necesariamente el más efectivo. Y el tercer punto, el cual se ha convertido en el más efectivo de estos tres, es el de el contacto interpersonal con personas con trastornos mentales graves, ya que la mejor forma de generar una comprensión y eliminar los estigmas es precisamente acercándote al estigma que tú estás generando, a la persona a la cual se está dejando de lado y empezar a intentar generar una comprensión, el por qué actúa de esta forma, cuáles son sus condiciones y qué es lo que, por así decirlo, tiene distinto a mí y que realmente no es algo malo. Realmente el cómo se suele dejar de lado a las personas con trastornos mentales graves, por ejemplo, en áreas laborales, suele ser como por miedo o porque creen que no son efectivos a la hora de trabajar cuando realmente ni siquiera se les da una verdadera oportunidad de hacerlo. Mm, A su vez, también se nos presenta la terapia cognitiva para apoyar a familiares con integrantes con trastornos mentales graves, ya que un gran apoyo dentro de lo que son las personas con trastorno mental grave es precisamente la familia, ya que es prácticamente el núcleo principal de ellos, como de todos prácticamente al nacer y al criarnos hasta ser adultos. Entonces, el apoyar en entender cómo funciona el trastorno, el cambiar las ideas erróneas del trastorno, ya que no necesariamente por tener un hijo con trastorno mental grave, eso no significa de que ese niño esté condenado al fracaso. claro. Entonces, a través de la terapia cognitiva se puede hacer una reestructuración de ideas y hacer que algo que se vea como grave o prácticamente una condición que sea capaz de creer que una persona puede ser inútil, peligrosa, etcétera, hay que a verlo como es, como una persona que simplemente tiene un trastorno que no necesariamente lo va a limitar a no ser capaz de hacer una vida propia y autónoma. Para la terapia cognitiva tendría que hacerse de una manera individual para luego pasarse a una manera social, ¿o no? Sí, lo ideal siempre es apoyar a las personas más cercanas primero para después llevarlo a lo que es el orden social, por así decirlo. Ya que dentro de del segundo punto que yo ya había comentado antes, es que por más de que la psicoeducación es una táctica viable y muy efectiva, es una táctica a la cual no se le tiene mucha efectividad, ya que de por sí se suele generar rechazo de comprender lo que es un trastorno mental. Entonces, claro, lo ideal es siempre desde lo individual a lo social y no intentar hacer un cambio, por así decirlo, o no esperar un cambio de un día para otro a través de psicoeducación, etcétera, sino que primero hay que empezar a generar el apoyo, el anclaje entre la vida autónoma, una persona con trastorno mental grave y que a partir de ahí se vaya normalizando, como se han normalizado muchas cosas a lo largo de los años. Con eso podríamos decir que concluimos este segundo podcast acerca de estigma, pero no hemos terminado precisamente con el estigma, ya que mi compañera Carla mencionó el autoestigma, que va a ser un concepto que vamos a profundizar en el tercer capítulo del podcast. Así que Ujú. estén atentos y espero que les haya gustado este capítulo y cualquier duda pueden colocarle en los comentarios y nosotros a la brevedad los vamos a contestar.